Buenas tardes y muchas gracias por asistir a este segundo día del ciclo de conferencias de la Semana del Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada. Gracias, hay algún asistente que ha venido ayer, otros son nuevos. Espero que, como ayer que fue un éxito, pues hoy seguro que también fue un éxito. Y aprovecho, aunque al final seguro que lo vuelvo a repetir, a invitarles a que los días siguientes al de hoy, mañana, pasado y el viernes, tienen unas magníficas conferencias que pueden acompañarnos. Bueno, hoy no lo habíamos podido escoger de mejor manera. Cuando hace 2 meses hablé con el coronel don José María Grande Urquijo, él me dijo que de qué quería que hablase. Yo le dije que él tenía que decidir. Eligió el tema de Siria y el yihadismo, del cual ya habló hace 5 años aquí, y dijo una serie de cuestiones que fueron premonitorias, porque acertó de pleno. Entonces, ¿quién nos iba a decir que una semana después de un atentado tan brutal como el de Barcelona, pues le tenemos a él aquí para hablar de este tema, lo cual es un lujo para todos nosotros. El coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor, José María Grande Urquijo, tuvo su primer destino como teniente en el tercio de la Legión Don Juan de Austria en Esmara, Sáhara Español. Posteriormente estuvo destinado en regimientos de infantería, en la Academia de Infantería, donde impartió clases de táctica, topografía y trigonometría a los caballeros alféreces. Entre el 88 y el 90 cursó 2 años del curso de Estado Mayor y al finalizar fue destinado con empleo de comandante a la División de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército como analista de Marruecos. En este país, entre el 93 y 94, realizó el curso de Estado Mayor. Ya de vuelta a España con el empleo de teniente coronel, fue nombrado jefe del área del Magreb y Oriente Medio en la mencionada División de Inteligencia, cargo que representó durante 8 años. Posteriormente, durante 3 años fue agregado militar en la Embajada de España en París y al finalizar, ya como coronel, fue nombrado jefe del Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra. Entre junio del 2003 y junio del 5 estuvo al mando del Regimiento de Infantería Ligera Tenerife 49 y al finalizar el mando fue destinado a la Escuela de Guerra como jefe del Departamento de Estrategia y Organización. Desde diciembre del 8 hasta diciembre del 14 fue el delegado de Defensa en nuestra comunidad autónoma de Cantabria. Ha estado en diversas operaciones de paz. Del 6 de mayo al 22 de diciembre del 96, siendo teniente coronel, estuvo como jefe de inteligencia en la división multinacional en Bosnia. De 14 de septiembre del 4 al 31 de enero del 5, como coronel, mandó el contingente español en Bosnia y dentro de las operaciones desarrolladas por la OTAN y la Unión Europea. Está en posesión de diversas condecoraciones, entre ellas 4 cruces del mérito militar, 2 medallas de la OTAN, 1 de la Unión Europea y cruz al mérito de la Guardia Civil. Asimismo, está en posesión de la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Nacional de la República Francesa. Entre los cursos realizados cabe destacar el del mando de unidades de carros de combate, el curso superior de inteligencia y el de operaciones psicológicas. Tiene publicadas diversos artículos sobre el Islam y una monografía del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional que lleva por título El Islam, presente y futuro. Y ahí analiza de forma pormenorizada la postura de las Fuerzas Armadas de los países del Magreb y de Turquía, sobre todo ante los movimientos radicales islamistas. Ha desempeñado el puesto de delegado de defensa en Cantabria, como decíamos antes, y durante esa labor publicó 22 artículos en la prensa de Cantabria. Ha dirigido durante 3 años el curso Prevención y Gestión de Crisis Internacionales y ha dado diversas conferencias en universidades españolas como la de Sevilla, Alfonso X, Camilo José Cela, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la del General Gutiérrez Mellado y el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Domina perfectamente el francés y el inglés y, en definitiva, es un militar que en temas de inteligencia pues absolutamente nadie le puede, casi le puede decir nada. Y es un auténtico placer y un honor, en mi caso como presidente de la Asociación de Amigos del Museo, por recibirle esta tarde.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Ángel, por tu presentación. Solo le ha faltado decir que soy hincha del Racing. Somos dos. Bueno, yo, si me lo permiten, prefiero hablar de pie. No sé si me oirán bien. Sí, me oye bien. Vale, entonces voy a hablar bien. No vamos a hablar del Islam, ni vamos a hablar de yihadismo, aunque luego, si hay preguntas al respecto, no me importará en absoluto contestarlas. Hoy vamos a hablar de la guerra de Siria y, como dicen los jóvenes, de toda la movida geopolítica que hay alrededor de todo eso, ¿eh? Pero no vamos a hablar de la guerra de Siria en términos de que si por aquí se ha avanzado, que se ha tomado tal posición, que se ha liberado la ciudad de no sé qué. No, porque sería muy pesado. Son cosas militares, puramente militares, que no merecen la pena. Vamos a hablar de la guerra de Siria, por qué y qué es lo que ha pasado, y nos vamos a hacer una serie de preguntas. Quiero que sea lo más didáctica posible. Nos vamos a ir haciendo una serie de preguntas y vamos a ir contestando a esas preguntas. Bueno, tratando de contestar, no sé si seré capaz de hacerlo. Y al final pues habrá un turno de preguntas. Si me las sé, las contesto, y si no las sé, pues digo que es secreto y ya está. Bien. ¿Esta guerra por qué? Pues intereses de Estados Unidos, Rusia, Turquía, Irán, Arabia Saudí y el extremismo islámico son los que atizan esta guerra. Está atizado por esto, ¿eh? Gracias al apoyo de Rusia y de Irán, el Assad sigue todavía en el poder en Siria, ¿vale? Y gracias al apoyo de Arabia Saudí y los países del Golfo, fundamentalmente Qatar, son los que apoyan a los grupos armados opuestos al Assad y siguen controlando el territorio. Podríamos decir que hay un cierto fracaso militar. ¿A qué es debido ese fracaso militar? Pues ni más ni menos al nudo político y diplomático del conflicto. Si se solucionase uno, indudablemente se solucionaría el otro. ¿Cuál era la situación en Siria antes de que estallase? ¿Molesto aquí para molestar? ¿Cuál era la situación en Siria antes de que estallase la guerra? Bueno, pues era una nación en la que había paro, había corrupción, había falta de libertad política, mucha represión por parte del gobierno del Assad. Y en el 2011, unos adolescentes, unos niños, hicieron una pintada subversiva, entre comillas, en el muro de la escuela en Deraa. Deraa está aquí abajo. Ahí. Bueno, hicieron esa pintada. ¿Qué pasó? Fueron arrestados y fueron torturados. Y comenzaron las protestas. Protestas inspiradas en la famosa primavera árabe. Se acordarán todos ustedes de la primavera árabe, ¿no? Que al final lo que se convirtió esa primavera fue un duro invierno. Pero bueno. Las fuerzas de seguridad abren fuego en esas manifestaciones, matan a gente, el levantamiento se extiende por todo el país exigiendo la renuncia de el Assad. Más represión, mayor determinación por parte de los manifestantes, es decir, la situación se va enquistando, se va agravando. Hay una escalada en la tensión, hablando en términos militares, hay una escalada de la tensión. ¿Cómo estalló la guerra civil? Pues estalla porque todos esos grupos opositores se arman, consiguen armarse, se arman, y se forman cientos de grupos rebeldes. Y cuando digo cientos me quedo corto, luego lo veremos. Se forman cientos de grupos rebeldes. El Assad prometió aplastar lo que él llamó terrorismo apoyado por el exterior. Y es verdad, en eso tenía razón. Era un terrorismo que estaba apoyado desde el exterior. En eso tenía razón. La cosa sigue creciendo de tal forma que en el 2012 es una guerra abierta ya entre los que apoyan al Assad y los que se oponen a él. Y para acabar de fastidiarlo, esta guerra tiene unas características sectarias. ¿Por qué? Porque enfrenta a la mayoría suní, toda esa zona es suní, fundamentalmente. Bueno, pues enfrenta a esa mayoría suní con una minoría chií. El Assad es chií de la secta alawí. No sé si tienen claro la diferencia entre sunís y chiís. Bueno, el mundo islámico, el mundo musulmán, mejor dicho, está dividido en dos partes. ¿Por qué? Ese problema viene prácticamente desde la muerte del profeta.
Unos dicen que tiene que haber un Islam ortodoxo, que son los sunís, porque suní significa ortodoxia, y hay otros que dicen que el que debería ser el califa que sucediese a Mahoma, pues tenía que ser el marido de su hija Fátima, en fin, un lío, porque no vamos a enrollar ahora. Y se separan, porque Shia en árabe significa separación. De ahí viene la separación entre sunís y chiís. Y esa separación está en los principios religiosos, o sea, el Corán es lo mismo para unos que para otros, pero no se soportan porque los unos a los otros y los otros a los unos los consideran apóstatas. Entonces, para un suní es mucho más enemigo un chií que un infiel, que un cristiano, por ejemplo, o que un judío o que un budista. ¿De acuerdo? Entonces, tiene ese tinte sectario esta guerra de Irak. Total, que ese lío pues arrastró a las potencias regionales e internacionales y le dio otra dimensión al conflicto. ¿Vale? ¿Quién está luchando contra quién en Siria? Y aquí empiezan ya los líos. ¿Quién está luchando contra quién? Vale. Hay una gran diversidad de protagonistas y de frentes. Siento que no se vea bien el color de la fotografía, pero bueno, es igual. Una gran diversidad de protagonistas y de frentes. Hay continuos cambios de alianzas. Es decir, grupos que hoy son amigos, pasado mañana son enemigos y se alían con otros, que a su vez son enemigos de estos. Continuos cambios de alianzas. Pero no solamente hay continuos cambios de alianzas, sino que hay una superposición de conflictos. Ahí hay conflictos étnicos, hay conflictos religiosos, hay conflictos sociales y hay conflictos geopolíticos. Conflictos geopolíticos. Y entonces, claro, eso echa por tierra pues una de las cosas de perogrullo en toda guerra. ¿Y cuál es esa cosa de perogrullo en toda guerra? Pues saber quién es mi amigo y saber quién es mi enemigo. Aquí no se sabe quiénes son amigos y quiénes son enemigos, porque los que hoy lo son, mañana no lo son. Bien. De tal forma que en esta guerra hay más de 1000 grupos luchando entre sí. Más de 1000 grupos. No los vamos a nombrar. No los vamos a nombrar. ¿Y qué es lo que pretenden estos grupos? Pues depende. Unos quieren el liderazgo político en determinadas regiones, otros quieren acceder a recursos económicos, la mayoría de ellos imponer la Sharia. La Sharia, ¿saben lo que es, no? La Sharia es la ley islámica, ¿vale? La ley islámica. Otros conquistar un territorio y asentarse en él, esos son los kurdos. ¿Cuáles son las fuerzas leales a Al-Assad? Pues fundamentalmente Rusia e Irán. Pero también están las milicias chiíes de Irak, Yemen, Líbano, Afganistán y Bahrein. Y una muy importante que es Hezbollah. Hezbollah, me figuro que habrán oído hablar de ello, ¿no? Hezbollah es un movimiento terrorista libanés, cuyo objetivo es hacer desaparecer a Israel del mapa. ¿Vale? Luego hablaremos de eso. Estas son las fuerzas leales a Al-Assad. ¿Y quiénes son los que se oponen a Al-Assad? Pues aquí hay un batiburrillo de grupos. El primero es el Ejército de Liberación Sirio. El Ejército de Liberación Sirio es un grupo moderado. Podríamos decir que realmente son demócratas, no tienen nada que ver con el islamismo radical, y que esto es lo que quieren, su objetivo es deponer a Al-Assad y, bueno, pues de alguna forma llevar la democracia al país. Cosa bastante difícil, porque en los países musulmanes la democracia, como que no. Bueno, pero este Ejército de Liberación Sirio aglutina grupos de tendencias islamistas y grupos de tendencias laicas. Solamente el Ejército de Liberación son 80.000 hombres. El Ejército de Liberación. Luego, he puesto ahí una, por poner alguna, la Brigada de los Mártires de Siria, que son unos 7.000. Frente Islámico Sirio. Su objetivo es crear un Estado islámico en el que reine la Sharia. ¿Vale? Son unos 40.000 y se componen de varias unidades. Ahí he puesto 3. Unos 20.000, otros 14.000, otros 10.000, bueno, más o menos, ¿no? Y son todos islamistas extremistas. Fuerzas democráticas sirias.
también son islamistas extremistas. No tienen nada que ver con los grupos anteriores y unas veces se alían con ellos y otras veces van en contra, depende de que se les crucen los cables, hablando claro y castellano. Las brigadas turcomanas sirias y luego el Daesh es el ISIS, porque no se debe decir ISIS porque no es un Estado islámico, es el Daesh, ¿vale? Y una serie de grupos que le apoyan, que luchan con él y que su objetivo es imponer el califato y regirse por la Sharia. En contraposición a estos, al Daesh y a sus grupos, hay otros grupos yihadistas vinculados a Al-Qaeda, porque Al-Qaeda no ha muerto, Al-Qaeda no ha desaparecido, al contrario, cada vez está teniendo más poder Al-Qaeda. Y a estos grupos que apoyan Al-Qaeda, son a los que apoya Arabia Saudí, Qatar y Emiratos, fundamentalmente Arabia Saudí y Qatar. Apoyan a los grupos que apoyan a Al-Qaeda. Ahí hay un grupo importante que es Jaish al-Islam, que tiene unos 7.000 y que a su vez aglutina a 50 grupos diferentes. Y luego están los kurdos. Y estos tienen sus intereses particulares. No tienen nada que ver con la película esta. No tienen nada que ver con el Assad. Ellos no luchan contra el Assad. Ellos luchan por otra cosa. Lo veremos luego, cuando vayamos desgranando. Ellos luchan por otra cosa. El Daesh ha creado una guerra dentro de otra guerra. Ahí hay una guerra de unos señores, el Ejército de Liberación Sirio, que fueron los primeros que se levantaron en armas contra el Assad, por aquello de imponer la democracia en el país, pero aparecieron estos y entonces internacionalizaron la guerra y crearon otra guerra dentro de la misma. ¿Por qué la internacionalizaron? Al ocupar parte de Siria y parte de Irak. ¿Vale? Internacionalizaron la guerra. El Daesh lucha contra algunos grupos que combaten al Assad y contra los kurdos, pero le apoyan otros grupos. Estados Unidos y Rusia bombardean al Daesh, bombardean las posiciones del Daesh, no las de el Assad. Bombardean únicamente el Daesh. Y quien realmente está luchando contra el Daesh son los kurdos. Entonces, la guerra contra el Daesh es clave para la seguridad en Oriente Próximo, en Oriente Medio y en Occidente. Y si no, a la vista está. Y a medida que el Daesh vaya perdiendo territorios en esas zonas, en Siria y en Irak, a medida que vaya perdiendo territorios, irá armando más líos en Occidente. Desgraciadamente, eso es así. Entonces, ¿qué se necesita para luchar contra el Daesh? Pues se necesita inteligencia compartida y una doctrina única de Occidente. ¿Cuál es el problema? Que Occidente no tiene una estrategia común, no tiene una doctrina común para enfrentarse al Daesh. Hay naciones que dicen, hombre, sí, bueno, claro, no, pero en fin, no, yo pongo dinero. No, yo soldado, no, yo como voy a enviar soldados, no, yo. Eso es Europa. Esa es Europa y la Unión Europea. No hay una estrategia común de enfrentamiento contra el Daesh. ¿Por qué se involucraron las potencias regionales y las potencias internacionales en este lío? Bueno, vamos a ir viéndolas una por una. Y vamos a empezar por Irán. Irán es el abanderado del mundo musulmán chií. ¿Vale? Irán es 99,9% chií. Y es el abanderado del mundo chií. Bien. ¿Por qué apoya a Siria? Porque es el aliado más cercano que tiene. No olvidemos que el Assad es chií también. Pero por una razón fundamental. Más que porque el Assad sea chií. Porque Siria es el principal punto de tránsito de armas que Irán manda a Hezbollah en Líbano. ¿Vale? Irán quiere cargarse a Israel. Entonces, ¿quién es su aliado próximo? Hezbollah. ¿Por dónde le mando yo armas, municiones, combustible, etcétera, etcétera? A través de Siria, que son chiíes como yo, y me apoyan. Por eso el interés de Irán en apoyar a el Assad.
¿Está claro? ¿Hay alguna pega? Está claro. Vale. Y ha habido una cosa que, digamos, que de alguna forma pues ha liado un poco más el tema, y fue la firma sobre los acuerdos sobre el programa nuclear. Se acordarán de que Irán estaba con las centrifugadoras aquellas famosas, fabricando tal y cual, ¿no? Bueno, pues se llegó a un acuerdo. Claro, esa la firma del programa nuclear ha reconfigurado los equilibrios de poder en la zona. Porque Irán quiere ser el líder regional. Quiere ser el líder de la región. Quiere mangonearlo a su antojo, toda la zona. Y Irán se encuentra con un problema. Y es que en frente de Irán están los sunníes. ¿Quién es la cabeza de los sunníes? Arabia Saudí. Arabia Saudí es enemiga acérrima de Irán, enemiga acérrima. Todas las monarquías del Golfo se oponen, no pueden consentir que Irán domine Oriente Próximo y Oriente Medio. No lo pueden consentir. No lo pueden consentir. Y de hecho, Arabia Saudí es la que apoyó el nacimiento de Jaish al-Islam, la coalición que hemos hablado antes, para fomentar la ideología islamista. Claro, pero eso entra en contradicción ¿con quién? Con Estados Unidos. Arabia Saudí y Estados Unidos son aliados. Pero Estados Unidos considera eso una amenaza, la creación de esos movimientos islamistas radicales. Cuando digo Arabia Saudí, no me interpreten porque es el gobierno de Arabia Saudí el que hace todos estos apoyos y estos movimientos. Yo no me atrevería a decirlo, ni menos en público. Ni menos en público. Pero sí que hay jeques árabes, dueños de muchos petrodólares, que son los que aflojan los árabes. ¿Vale? Turquía. ¿Y qué pinta Turquía en todo esto? Pues Turquía, podríamos decir que es la gran traidora, sí, hablando claro en castellano. Porque a Turquía le importa un comino el Assad, le importa un comino el Daesh, le importa un comino lo que pase ahí. De hecho, la frontera de Turquía con Siria era muy permeable, muy permeable. ¿Cómo se financiaba el Daesh? El Daesh se financiaba con los pozos de petróleo que había conquistado en Irak, y los convoyes que llevaban ese petróleo de contrabando pasaban a través de la frontera de Turquía. Lo compraba Turquía, le venía muy bien, le venía muy bien. No solamente petróleo, petróleo, obras de arte, porque todas esas imágenes que hemos visto por ahí de que el Daesh destruía Palmira, los restos romanos y tal, no, destruía este pilar, pero el resto lo vendía. ¿A quién lo vende? A coleccionistas occidentales. Que se lo venden y le financian. Lo mismo que los vídeos. Los vídeos, todos esos que emiten por ahí, todos esos vídeos están hechos por una compañía norteamericana. Bueno, ¿cuáles son los intereses entonces de Turquía en el tema este? Pues como he dicho, no son tan simples como destituir al Assad o hacer que el Daesh fracase, no. El problema de Turquía son los kurdos. El problema de Turquía son los kurdos. Y lo que no quiere Turquía, lo que más le preocupa, es que los grupos kurdos de Siria y de Irak consoliden el terreno conquistado y establezcan el Estado kurdo. Lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Para impedir eso, que hace Turquía pacta con el que haga falta, con Rusia, con Irán y con Siria. Y claro, ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que quien realmente está apoyando a los kurdos y enviándoles armamento y munición es Estados Unidos. Pero Estados Unidos es aliado de Turquía. Son dos países que están en la OTAN. Bueno, pues ahí hay un totus revolutus. El Kurdistán. A ver, al finalizar la guerra de los 30 años, en la paz de Westfalia se establecieron una serie de normas y de principios por las cuales se definía qué era un Estado. ¿Qué era un Estado? Entonces, ahí se estableció que para que exista un Estado debe de haber un territorio y un pueblo que habite ese territorio. ¿Vale? Bueno,
Pues el Kurdistán existe pueblo, porque son una etnia diferente de los demás, los kurdos, pero no tienen un territorio. Ellos viven a caballo pues del sur de Turquía, norte de Siria, norte de Irak y noroeste de Irán. Y ellos reclaman su propio territorio. Y los kurdos están luchando por ese territorio, por conseguir y consolidar ese territorio y formar su Estado. El objetivo, conquistar el territorio reclamado para formar el Estado kurdo. Ellos luchan contra el Daesh, luchan contra Turquía, luchan contra los islamistas radicales, contra todo el que se menea. Los kurdos luchan contra todo el que se menea, todo el que se puede dar. Controlan las zonas petrolíferas de Irak. Las zonas petrolíferas, toda esta zona verde de aquí, esto está controlado por los turcos, que es la zona de Irak que ellos reclaman como propia, como territorio propio. Y en el norte de Siria, pues tienen esta parte de aquí, y esta parte de aquí. Esto es lo que se llama Rojava, que lo habrán oído en los periódicos o en los medios de comunicación. Pero hay muchos periodistas que en vez de periodistas, pues son juntaletras, de terroristas. Y entonces lo de Rojava, pues dicen que es otro grupo de kurdos diferente. Mirad, los kurdos son todos los mismos. Rojava, en kurdo, significa Kurdistán occidental. Kurdistán occidental. Efectivamente, el Kurdistán occidental es la parte norte de Siria y la parte norte y la parte noreste de Siria. Y ahora ellos están luchando por conquistar este terreno y unir las dos partes. Porque a la parte de Siria ya están unidos. Entonces, el apoyo que hace Estados Unidos a los kurdos está dificultando el entendimiento con Turquía. Y los kurdos son muy suyos, son unos guerreros, son muy luchadores. Bueno, esos mismos periodistas que decía antes hablan de los kurdos y hablan de los peshmerga. Y arriba les pongo, peshmerga son los kurdos. Todos los kurdos son peshmerga. ¿Por qué? Porque la palabra peshmerga significa el que se enfrenta a la muerte. En kurdo. En kurdo significa eso. Todos los kurdos son peshmerga. O sea que no es que haya uno por un lado y otro por otro, no, son los mismos. Son los mismos. ¿Vale? Bien, pues los kurdos no devolverán el terreno conquistado. Estoy completamente convencido de ello. Y si algún día, no me las quiero dar de profeta, ni tengo una bolita de cristal, ni mucho menos, pero si algún día esta guerra se acaba, la guerra de Siria, empezará otra guerra, que será con los kurdos. Esa será la próxima guerra nacional, porque no van a devolver el terreno conquistado. No lo van a devolver. Seguimos. Estados Unidos, otra potencia. Bueno, Estados Unidos desde el 2011 quiere cambio de régimen en Siria. Quiere quitar a el Assad, que se vaya. Quiere quitarlo. Y lo podían haber hecho, porque si Obama hubiera actuado en fuerza desde el principio y hubiese apoyado al ejército libre de Siria, ese que puse yo antes el primero, que dije que eran demócratas, que luchaban contra tal, bueno, pues si le hubiesen apoyado, el Assad hubiese caído. Pero Obama tuvo miedo. ¿Tuvo miedo de qué? Pues tuvo miedo de cometer los mismos errores que en Afganistán y que en Irak. De cometer los mismos errores. Los norteamericanos gestionan muy bien las guerras, las hacen muy bien, pero no gestionan la posguerra. Ahí es donde meten la pata siempre. Entonces tuvo miedo de cometer esos mismos errores. Al no intervenir, ¿qué pasa? Que fueron los extremistas radicales los que se adueñaron de la situación. Él pensó que con la cosa de la primavera árabe, pues que lo iban a derrocar y se iba a solucionar el problema. Pero no se solucionó. Y eso lo aprovechó Rusia. Y ahora Estados Unidos, que ya lleva mucho tiempo, ya desde tiempos de Obama, ya está harto de ser el gendarme de Occidente y cada vez quiere quitarse líos de encima, y ahora con Trump mucho más, pues está dejando de mirar a Europa y Oriente Próximo y Oriente Medio y está mirando más hacia Asia. Que es un continente en auge. ¿Y por qué está mirando a Asia? Pues está mirando porque ahí hay una nación que se llama China,
está creando lo que se ha dado en llamar el collar de perlas. El collar de perlas no es ni más ni menos que una serie de puertos en el Índico y en la fachada este de África, donde Asia, en países en los que China quiere tener relaciones comerciales y quiere tener allí su cosa, entonces está construyendo puertos o está mejorando los puertos que hay. Pero no solamente los está construyendo, mejorando, sino que los está adaptando a un posible uso militar de esos puertos. ¿Vale? A un posible uso militar de esos puertos. Eso es lo que ha dado en llamarse collar de perlas. De tal forma que China controla 1.600 puertos en el mundo. Y además de esto, hay otra cosa, la famosa ruta de la seda, pues China ha establecido aquí dos caminos, por así decirlo. La parte de tierra, que es la Silk Road Economic Belt, que es el cinturón económico de la ruta de la seda, que va por tierra, y otra por agua, que es el camino marítimo de la seda del siglo XX. China quiere hacerse notar en el mundo y lo está consiguiendo. Y será un problema. Bueno. Y aunque no tenga ya mucho que ver con la película, pero como seguramente saldrá alguna pregunta al respecto, pues ¿qué pasa con Corea? ¿Qué pasa con Corea del Norte ahora? Bueno, Corea del Norte tiene 60 cabezas nucleares, máximo de 30 kilotones, máximo. Claro, hay que tener en cuenta que las que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki eran de 20 kilotones. Bueno, tiene unas 60 cabezas nucleares de 30 kilotones. Pero no tiene bombarderos para lanzarlas. Por eso, todos sus empeños y todos sus esfuerzos están en la miniaturización de esas bombas, de esas ojivas, para cargarlas en bombas, digamos, convencionales, que las puedan tirar aviones normales, por hablar de alguna forma. ¿De acuerdo? Está trabajando en ello. Claro, Estados Unidos tiene 6.800 cabezas y tiene un escudo de misiles muy importante, el escudo de misiles HAP, que lo tiene desplegado en Alaska, en Guam y en Corea del Sur. En Corea del Sur hay seis lanzadores, ¿no? ¿Por qué lucha Kim Jong-un, el presidente norcoreano? Bueno, el presidente norcoreano no lucha por su pueblo, no lucha. Lucha por su propia supervivencia. Supervivencia que la tiene difícil, porque claro, la diferencia de nivel de vida a ambos lados del paralelo 98, que es el que divide las dos Coreas, es muy grande. Entonces, lo tiene complicado. Bueno, pero él lucha por eso. Y claro, su supervivencia, el que siga en el poder, es fundamental el que haya tensión y el mantener esa tensión. Por eso, él quiere seguir manteniendo esa tensión y lanza sus bravatas de vez en cuando y dice que voy a bombardear Guam y que voy a hacer no sé qué. Claro, y enfrente, pues tiene otro señor que funciona a impulso de Twitter. Y claro, pues entre los impulsos de Twitter de este hombre y que la administración de Corea del Norte es un desastre, pues tenemos lo que tenemos. Y China muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque China es el principal apoyo de Corea del Norte. No está de acuerdo con la política de Corea del Norte. No está de acuerdo. Y de hecho ha firmado en la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de imponerle sanciones a Corea. De hecho, en una que se firmó hace 3 o 4 días, ha dejado de comprarle plomo, ha dejado de comprarle carbón y ha dejado de comprarle pescado a Corea del Norte. Con lo cual, claro, eso le hace mucho daño. ¿Pero a quién le hace daño? Pues realmente le hace daño al pueblo coreano, que son los que se mueren de hambre. Bueno, entonces, China quiere ser el líder regional. Pero claro, China lo que no puede consentir es que Estados Unidos sea quien lidere la península de Corea, las dos Coreas. No puede consentir. Entonces se mueve ahí en un terreno, en un territorio en el que sí pero no, no pero sí, ahora voy pero luego me quedo. Entonces, ¿qué es importante para que este tema se solucione? Pues lo importante es que China y Estados Unidos se sienten a hablar previamente
previamente a un acuerdo que se establezca a un acuerdo de negociación sobre Corea del Norte. Deben sentarse los dos a hablar. Bueno, esta es mi opinión, no puedo estar equivocado, claro. ¿Y Rusia? ¿Qué pasa con Rusia? Es una pena que no se vea el mapa en color, una pena. Bueno, Rusia tiene un apoyo incondicional a el Assad. Un apoyo incondicional. Y al intervenir militarmente en Siria, pues está retando, de alguna forma está retando la posición de Estados Unidos en la zona. Está retando. Rusia se ha convertido en un actor determinante en Siria y una pieza imprescindible para cualquier acuerdo pacífico. Si se quiere solucionar el problema de la guerra de Siria, no queda más remedio que contar con Rusia. No hay más remedio que contar con Rusia. Y entonces, claro, para ello, ¿qué hace? Pues se entiende simultáneamente con Turquía, que es aliado de Estados Unidos, y con Irán, que es rival de Turquía. Bueno, mantiene negociaciones con los dos, porque Putin es muy hábil. Putin de tonto no tiene un pelo. Es muy, muy hábil. ¿Y por qué, además de todas estas cosas que son importantes, pero la que he puesto en último lugar, yo creo que la más importante de todas, ¿por qué apoya al Assad? Porque está defendiendo sus intereses en Siria. ¿Y cuáles son sus intereses en Siria? La base naval de Latakia y la base aérea de Tartus, que están en Siria. Aprovecha el cambio de interés de Estados Unidos y la atonía de la Unión Europea para hacerse el amo en la zona. Porque la idea de Putin es que Rusia vuelva a ser otra vez la potencia mundial que fue. Si les parece bien, nos entretenemos un poquitín en Rusia, porque yo creo que es importante. Vamos a ver. Si nos fijamos en Rusia, Rusia es una llanura inmensa. Una llanura, todo llanura. Tiene los montes Urales, pero todo lo demás son llanuras. Las cordilleras, que son las que de alguna forma ofrecen protección, están en el extremo noreste, y en el este y en el sur. Entonces, la defensa de Rusia ha sido invadida por todas partes, por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Ha sido invadida siempre. Entonces, la defensa de Rusia siempre ha sido conquistar terreno, ser muy grande. Yo conquistar para que no me conquisten a mí. Para que no me conquisten a mí. Conquistar espacios para no verse invadida. Y en el pensamiento ruso, ya desde la época de Catalina la Grande, existe lo que ellos llaman el tener presencia en los mares cálidos. Los mares cálidos. ¿Y cuáles son los mares cálidos para ellos? Claro, si vemos en esta diapositiva, vemos que Rusia está bañada por el océano Ártico, que de los 12 meses del año, 10 o 10 y medio está helado. Y no tiene salida al mar. Por ahí su flota no tiene salida al mar. Entonces ellos sueñan con los mares cálidos. ¿Y los mares cálidos cuáles son? Pues el mar Caspio, que es este de aquí. Por eso en su día conquistó el Cáucaso, para tener presencia en el mar Caspio. El Mar Negro, por eso se ha adueñado de Crimea y no lo va a soltar. Pero vamos, ni harto vino, no lo va a soltar Crimea. Se pongan los ucranianos como se pongan y se ponga Occidente como se ponga. Y a través del estrecho del Bósforo y de los Dardanelos tiene salida al Mediterráneo, donde quiere tener presencia para de alguna forma, oponerse o que los norteamericanos vean que aquí estamos nosotros, que aquí estamos los rusos. ¿De acuerdo? Y claro, es que además en Siria tiene esas dos bases que hemos dicho antes. Y ahora mismo Putin está a la defensiva. Putin ve que la Unión Europea y Estados Unidos se están acercando mucho a sus fronteras. Las repúblicas que antes pertenecían al Imperio Soviético, pues unas pertenecen a la Unión Europea, otras pertenecen a la OTAN, otras pertenecen a las dos cosas, y claro, eso no puede consentirlo. No puede consentirlo, porque se acercan peligrosamente a sus fronteras. Para Moscú, eso es cuestión de supervivencia. ¿Por qué? Porque la geopolítica imperial rusa está basada en la exportación de recursos naturales.
Y para eso la periferia es fundamental. Y a la vista de ello tenemos aquí, por ejemplo, en este mapa, que los gaseoductos y los oleoductos rusos pasan todos a través de Ucrania. Por eso está armando el lío que está armando en Ucrania. ¿Se entiende ahora la cosa? ¿Se entiende la cosa? Bien, no puede conseguir eso. Putin es muy hábil, como he dicho antes, manejando situaciones tensas y complejas a su favor. Y está convencido de que Occidente no le queda más remedio que entenderse con él para poner fin a la guerra de Siria. Y eso le va a servir para exigir cosas en Ucrania. Para exigir cosas en Ucrania. Pero Rusia tiene un problema. Tiene un problema. Y es que teme que la guerra de Siria sirva para extender el caos y por lo tanto el yihadismo radical dentro de Rusia. ¿Y cuál es el problema que tiene Rusia? El problema que tiene Rusia es que dentro de unos 30 años, más o menos, 1 de cada 3 soldados rusos será musulmán. 1 de cada 3 soldados rusos será musulmán. Por eso él quiere frenar eso como sea. Como sea. Él espera el momento oportuno para dar el golpe. No es tonto. Durante 2 décadas Estados Unidos y la Unión Europea fueron aprovechando la debilidad rusa para ampliar la Unión Europea, para meter países en la OTAN, los países centroeuropeos y bálticos, hasta que llegó Ucrania. Cuando Ucrania firmó el acuerdo para entrar en la Unión Europea, dijo, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Porque Ucrania, realmente Ucrania, es la auténtica Rusia. O sea, Rusia, donde nace, es en Ucrania. A Kiev, ellos le llaman la madre de todas las ciudades. O sea, el origen de Rusia está en Ucrania. Claro, no puede consentir que Ucrania caiga en poder del enemigo. No puede consentir. ¿Y qué pasa? Que ahora quiere morder Lituania, Letonia y Estonia. Por eso OTAN ha mandado 4 batallones desplegados, entre los cuales estamos nosotros, a Lituania, Letonia y Estonia. ¿Qué es lo que él quiere con eso? Lo que quiere es consolidar sus fronteras desde el mar Báltico hasta el estrecho de Bering, en la parte noreste de Rusia, en el extremo noreste de Rusia. ¿Y por qué digo que espera el momento oportuno? Bueno, él, cuando lo considere oportuno, va a pasar al ataque. ¿En dónde? En Oriente Medio y en la Unión Europea. ¿En Oriente Medio cómo? ¿Cuál es el objetivo en Oriente Medio? El objetivo en Oriente Medio es establecer un nuevo orden en el que Rusia lleve la voz cantante. Por eso ha firmado acuerdos con Turquía y con Irán. Y ha excluido, no ha querido saber nada, también en parte por culpa nuestra, que nos hemos quitado del medio, han sido excluidos la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Y en la Unión Europea qué es lo que pretende? Bueno, él cree que la Unión Europea no va a resistir la triple crisis que él considera que tenemos. Crisis económica, política y social. Y él piensa que Europa va a terminar dividiéndose en regiones. Entonces, ¿cuál es el objetivo suyo? El objetivo suyo es facilitar eso y crear lo que él llama la Europa de las patrias y negociar bilateralmente con cada una de esas partes. Siempre es más fácil negociar con una parte que con el conjunto. Es más fácil negociar con una nación que con toda la Unión Europea. ¿Vale? Ese es el objetivo. ¿Y cómo lo va a conseguir? Pues apoyando los sectores más nacionalistas de los países y los movimientos anti-Unión Europea. Esto tardará en producirse, y Dios quiera que no se produzca, pero ahí está. Está exacerbando el nacionalismo ruso. Solo se oye música clásica rusa, solo se leen libros de los clásicos rusos, está potenciando la religión ortodoxa en Rusia, está creando santuarios, iglesias, monasterios, como queramos llamarle, ortodoxos en Rusia, está exacerbando el nacionalismo ruso.
¿Por qué? Porque su objetivo es que Rusia vuelva a ser la potencia mundial. Está echando sus tentáculos a los tanes. Los tanes son los países, pues Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, que eran países soviéticos, pero que al caer la República Socialista Soviética, esos países se independizaron. Pues quiere lanzar sus tentáculos sobre eso. ¿Por qué? Entre otras cosas, para que no se aproveche de ellos China, porque son países muy importantes con muchos recursos naturales, y si él no se hace dueño de eso, se va a hacer dueño China. Esta es la base naval de Crimea, la base naval de Crimea, en el Mar Negro. Esta es la base naval rusa en Tartus, en Siria. Y esta es la base aérea en Latakia, en Siria también. Sí. Bueno, aquí están Tartus ahí en Siria y Latakia sobre el Mediterráneo. ¿Por qué está durando tanto esta guerra? Vamos terminando ya. ¿Por qué está durando tanto esa guerra? Bueno, pues ni más ni menos que por los apoyos militar, financiero, económico, político, etcétera, 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 de las potencias regionales y mundiales, unos al Assad y otros a los que se oponen al Assad. Por eso está durando tanta guerra. Si se cortasen esos apoyos, acabaría. Se acabaría. Y luego Irán y Arabia Saudí, que han fomentado ese sectarismo, que han fomentado ese odio suní-chií. Esa separación. Y esas divisiones entre sunís y chiíes han destruido comunidades, pero han destruido comunidades además con un odio y con un odio tremendo, tremendo. Y eso, pues claro, dificulta que se pueda, la esperanza de una posible solución política. ¿Cuál es el impacto de esta guerra? Bueno, pues según Naciones Unidas hay 400.000 muertos, seguramente serán más, 12 millones de personas han huido, el 70% de la población no tiene acceso al agua potable, hay más de 2 millones de niños que no van al colegio, 1 de cada 5 personas viven en la pobreza, etc. Líbano, Jordania y Turquía tienen auténticos problemas con los refugiados que van a esos países, auténticos problemas. En Europa, bueno, un 10% de los refugiados han buscado asilo y ha habido una división tremenda en Europa en la recogida de estos refugiados. Y luego, encima, las partes en conflicto, todas las partes en conflicto en Siria, no admiten ayudas humanitarias ni ONGs en su territorio. No admiten la presencia de ellos. Con lo cual, pues está más deshumanizada la guerra. ¿Y qué hace la comunidad internacional? Bueno, pues la comunidad internacional dice que la única forma de poner fin a la guerra es una solución política. Ya lo sabemos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidió que se estableciese un gobierno de transición y fracasó. En el 2014, las conversaciones que se llamaron Ginebra II fueron rotas por el gobierno sirio. El gobierno sirio la rompió. En el 16, Estados Unidos y Rusia reunieron a las partes para establecer un alto el fuego. Fracasó, no llegó a las 48 horas. Fracasó. Sí. Todo ha sido fracaso. China y Rusia vetan embargos al gobierno sirio. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quieren establecer sanciones y embargos al gobierno sirio y ellos las vetan. ¿Por qué? Porque están apoyando al Assad. Y no hay ningún gesto de reconciliación en esa guerra sectaria entre Arabia Saudí e Irán. No hay, al contrario. No solamente no hay signos de reconciliación, sino que no hay. ¿Y la Unión Europea? Pues la Unión Europea ni está ni se la espera. Ni está ni se la espera. Y ya está, hemos terminado. Es la buena noticia que hemos terminado.